Desde la Tecnicatura en Yoga y Salud Integral, tenemos el honor de contar con la presencia de la licenciada Virginia Gawel, quien conversará con nosotros sobre el tema Cuidando la sensibilidad en tiempos de crisis. Nuestra invitada posee una extensa trayectoria de más de 35 años en la integración de psicologías de Oriente y Occidente, siendo además un referente internacional en el campo de la psicología transpersonal, habiendo sido una pionera en la difusión, en la práctica y en la enseñanza de este paradigma, que entiende al ser humano de una manera integral. La licenciada Gawel es también fundadora y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, formando parte del directorio ejecutivo de la International Transpersonal Association, en representación de Sudamérica y del mundo hispanoparlante. Es también forma parte del equipo editorial del Journal of Transpersonal Research. Es conferencista, escritora, divulgadora, formadora, y además de todo esto, es una persona realmente que se comunica desde el centro de su ser. Y llega y tiene la posibilidad de llegar, de hacer un contacto profundo con las personas que seguimos su formación, seguimos su enseñanza. Desde ya estamos muy agradecidos por su presencia y bienvenida, Virginia. Bien, muchísimas gracias, Cecilia. Gracias a todos quienes están, quienes esperaron, quienes se conectan con este momento compartido. Es un honor para mí estar en la Universidad del Gran Rosario y estar invitada por ustedes en algo que también es pionero, una tecnicatura superior en yoga y en salud integral en una universidad. Es algo digno de honrarse tanto la universidad por su apertura, como quienes ustedes que están apechugando, poniéndole el pecho a esto para que exista y se difunda y se transmita también en forma online, que hoy es el modo en que la vida nos propone comunicarnos. Así que bueno, para los del futuro les cuento que estamos transmitiendo en tiempos de pandemia. Estamos en agosto de 2020, que va a ser recordado como un tiempo muy difícil y a la vez un tiempo en donde cada vez más gente es la que acude a buscar justamente herramientas que no sean de transformación de pensamiento A en pensamiento B. Creo que mucha gente está cansada de pensar, está cansada también de una psicología que solamente analice, o sea, hemisferio cerebral izquierdo. El razonamiento es muy importante, pero hoy en día lo que hace falta es un terapeuta bien formado que atraviese lo académico y que pueda desarrollar su sensibilidad. Y quienes se forman a través de la tecnicatura que ustedes están ofreciendo, también saber que este paradigma que integra psicología y espiritualidad y ciencia, o sea que son cosas que hoy en día se integran porque siempre estuvieron juntas, requiere de un trabajo muy disciplinado y amoroso con uno mismo todos los días. Ni siquiera se puede decir, pero Virginia, yo no tengo tiempo. Se hace en medio de la situación en la que uno esté. Es decir, que se fortalece la conciencia de sí, el trabajo hacia la estabilidad emocional, hacia la posibilidad de autoobservarse en toda circunstancia de la vida. En este mismo momento en que estamos dialogando, si hay dificultades técnicas, si uno se pone nervioso, si se le hace tarde, si está dialogando con otro, si la vida nos interpela con dificultades, si le estamos pasando bien, si sentimos culpa por estar pasándola bien. Poder observar todo eso requiere un trabajo cotidiano. Y eso justamente es lo que el docente, el psicólogo, el counselor, el médico, tiene para dar de sí a quien viene a consultarle. Y para armarlo, hasta pedirte nuevamente ayuda a vos, Ceci, con alguna pregunta, para quienes no conozcan de dónde nace la psicología transpersonal, fundamentalmente
les pido que imaginen un mapa temporal, o sea, si ponemos a Freud acá más o menos, acá lo tendríamos a Jung, o sea que aquí tenemos inicios del 1900, 1920, y Jung muere en 1961, así que pongámonos a nosotros desde la UGR, más o menos aquí, por allá está el futuro, sin pandemia y con el planeta limpio y todo eso. ¿Eh? Cuando explico esto en las universidades, en los colegios de psicólogos, hoy en día también en asociaciones médicas, me dan muchísima emoción poder hablar a médicos, hablar sobre este tema o sobre el abordaje para el buen morir desde este enfoque. En la universidad, cuando hablamos de psicología, se nos forma así, nada más, digamos, esto es la psicología y nada menos, con todo el respeto que eso merece. Pero hay psicología AF antes de Freud, y bueno, aquí tendríamos que tener una pantalla que llegue hasta, al lado tengo un aula, así que vivo en el campo, tendríamos que ir para cruzando mi casa, porque tendríamos más o menos entre 3.000 y 5.000 años de psicología, desarrollada básicamente en monasterios de distintas tradiciones. Cuando hablamos del taoísmo, de budismo zen, de budismo tibetano, del yoga, detrás hay psicología, porque se trata de observar las emociones, las aflicciones, de poder trabajar sobre ellas, de ver los contenidos de la mente, de aprender a vivir e inclusive de aprender a morir. Prácticas para aprender a morir, prácticas para aprovechar los sueños. O sea, todo eso no aparece con Freud, aparece AF, mucho atrás. Y lo que está sucediendo es que todo eso se está investigando y desde hace 30 años con el tamiz de las ciencias, sobre todo las neurociencias contemplativas, que así es como se llama el estudio del cerebro de quien se autoobserva, de quien hace prácticas psicocorporales, de quien medita. Hay cambios cerebrales que se verifican, hay cambios en la persona que tiene trauma, hay cambios en el estado anímico que se eleva, hay cambios en poder recontactar con nuestra real autonaturaleza inobstruida, como dicen en el budismo zen, aquello que éramos antes de estar condicionados. Enseguida podemos ir a eso. Esa psicología entonces tiene herramientas no solo para la patología, que es para lo que esto nos capacitó, sino para algo que esto no tuve en cuenta. Yo suelo contar, recién hablábamos con Cecilia, en la universidad no hemos escuchado hablar de la palabra felicidad, salud física y psíquica, parejas que funcionan, amor, amistad, muerte, prepararse para morir, acompañar a otro. Todo eso no está contemplado, salvo en las currículas de universidades de avanzada, de vanguardia. Entonces, cada vez que acontece un evento como este, sea quien sea el que esté hablando, tengo el honor de ser yo, es algo muy celebrable, porque bueno, da la posibilidad de integrar todos esos conocimientos, que es ciencia también, y de saber que hay espiritualidad enhebrando todo esto, aquellos siglos más todo esto que viene a parar aquí, en este 2020 y de ahí para adelante. Y 30 años de investigación, científicos con monjes, lo cual es, cuando uno ve esos debates, son absolutamente deliciosos. Cecilia, ¿me querés ayudar, por favor? Sí, hay una organización, Mind and Life, que trabaja, ¿no?, desde este enfoque, desde las neurociencias contemplativas, y están comprobando científicamente, digamos, las modificaciones, ¿no es cierto?, a nivel neurológico que se dan en las personas o en los monjes que tienen esta práctica constante y reiterada de meditar, ¿no es cierto?, y cómo eso produce cambios muy vinculados a su salud, a su bienestar, a su relación con los demás, a su relación con los otros, con el medio ambiente. Y correcto, eso, correcto, exactamente así. El Mind and Life Institute existe hace 35 años, si mal no recuerdo, y cuando uno busca puede encontrar que todos los años se han hecho debates entre científicos de distintas áreas, incluyendo psicólogos, pediatras, neurólogos, y en general su santidad Dalai Lama, con distintos monjes, e inclusive la investigación neuroanatómica de qué pasa con el cerebro, por ejemplo,
de alguien que tiene trauma de guerra, se le da en forma continua la disciplina de la meditación, y qué pasa al cabo de 8 semanas con ese cerebro. O sea, no es nada más que subjetivo. Si hay una psicología que tiene una apoyatura científica, hoy curiosamente es esta, una psicología que habla de espiritualidad. ¿Por qué? Porque es por donde han pasado los escáneres cerebrales, es por donde está entrando la psicogenética, para ver cómo uno puede automodular sus genes para transformar eso que uno es y la carga que uno trae y la expresión de esos genes. Y verdaderamente los cambios se están implementando también en educación. Pertenezco a una fundación que se llama Vivir Agradecidos. Allí hay un congreso en donde 4 integrantes del Mind and Life Institute en Buenos Aires, en el CCK, participaron exponiendo sus investigaciones en educación con niños, educando a nuestro futuro se llama. Y ahí Mathieu Ricard, que es biólogo molecular, contó sus propios estudios en su propio cerebro. En verdad, hay distintas universidades en el mundo que están haciendo estas investigaciones, y centros privados como los que estudian, otros que estudian al cerebro de Mathieu, porque al ser él científico y monje, da pie a la experiencia subjetiva y objetiva de los entrenamientos que él prodiga y de lo que le ha ido pasando a él, siendo que desde los 20 años, y ahora tiene unos 74, ha ido convirtiéndose en otra persona gracias a su práctica de meditación. Diría, como una notita al pie, que está involucrado en más de 30.000 proyectos altruistas, hospitales, escuelas. O sea, él va y está en el campo de trabajo. Entonces, no se trata de estar solo en un almohadón meditando, con todo el respeto que eso merece, sino que el desafío es entrar al mundo, y para los que somos psicólogos, docentes, dar herramientas para que el alumno, el paciente, trabaje en casa consigo mismo. ¿Ceci? Sí, digamos, este interjuego entre ir para adentro, trabajar de manera interna con uno mismo, y luego eso poder desplegarlo en la sociedad de forma fructífera, ¿no es cierto? Y que genere un efecto benéfico, ya sea en la relación con los demás, ya sea en el modo en que uno se trata a uno mismo. Y me parece que la psicología transpersonal tiene un montón de herramientas en relación a eso. Quizá lo mejor para orientar, vos decías, Virginia, al principio, cuando surge, digamos que en realidad la psicología transpersonal toma conocimientos que ya están, digamos, establecidos desde hace años, simplemente es que recién ahora desde Occidente estamos pudiendo tenerlos en consideración y entender que forman una parte integral del conocimiento de uno mismo, y que sirven para generar salud. A lo mejor hacer el rastreo en relación a, ya que la mayoría de la gente que está escuchando digamos, está dentro del área occidental, digamos, y tiene esta formación más científica, poder entender cómo es este camino que va haciendo, de dónde surge la psicología transpersonal, qué hay antes, digamos, cómo hay una mirada más patológica que tiene la psicología psicoanalítica o quizá la conductista y demás, y luego surge una nueva fuerza que es el humanismo, con Maslow y muchos otros, que empiezan a valorizar los aspectos sanos, empiezan a trabajar ¿no? en cómo desplegar esa salud que ya está presente en uno. Es muy importante esto. Yo siempre pienso, cuando me entero de algo ahora, a través de internet o de un buen documental, digo, qué lástima que no me enseñaron historia de manera de saber qué pasaba, que cuando esto pasaba en nuestro país, en Francia pasaba tal cosa, en Asia pasaba tal otra, en Estados Unidos. Después uno tuvo que ir integrando esas piezas para poder comprender el todo. Entonces, esta pregunta que vos hacés, tenemos que enfocarnos en la década del 60. Allí empiezan a pasar muchas cosas, y podemos relacionarlas todas desde el punto de vista de que el Tíbet, por ejemplo, es invadido por China, tiene que migrar toda la sabiduría del budismo tibetano, tiene que migrar de un modo trágico, porque hay todavía gente que está recluida y prisión por razones políticas, ha habido violaciones, destrucción de templos, ha sido un vandalismo atroz, y muchos tibetanos pudieron salvar su vida atravesando los Himalayas, entre ellos su santidad el Dalai Lama,
La mayoría están hoy, o una gran cantidad, alojados en India, reclamando la independencia cultural del Tíbet. Pero eso acontece en los años 60, y esa mudanza produce muchas cosas, produce que, fíjense ustedes, ¿no? Nace el hipismo, por ejemplo, porque aparece Vietnam y aparece un conjunto de gente incidida por el pensamiento pacifista que no quieren más la guerra, no quieren más la guerra. Entonces, parece medio naif y tonto. Hay una foto que es como emblemática, en donde se ve a alguien apuntando al ejército, posiblemente en Estados Unidos, y una mujer con la ropa muy suelta está poniendo una flor adentro de la carabina, ¿no? Entonces, ese pensamiento de volver a la naturaleza, de dejar libres a los niños, de no a la guerra y el símbolo de la paz. Y aparecen los Beatles, y los Beatles van a la India, y empieza a haber psiquiatras que viajan a la India, y empieza a haber algo con lo que no concuerdo, y explicaría en otro día por qué, que son las sustancias psicodélicas, pero sí empieza a buscarse una espiritualidad con lo que había. Algunos a través de las sustancias psicodélicas, que no recomiendo, simplemente diría eso hoy, y otros a través de la meditación. Los Beatles empiezan a difundir, George Harrison empieza a aprender a tocar un instrumento de la India, y tocar un instrumento es aprender a meditar, por eso es otra música. Entonces empieza a suceder que los Beatles, que primero era simplemente como cualquier muchachito, ganar chicas y ego y éxito a través de sus canciones, empiezan a difundir otras cosas, empiezan a pasar otras cosas, y eso sucede. Las revoluciones individuales producen revoluciones colectivas, y las revoluciones correctivas, valga el lapsus, las revoluciones colectivas nos corrigen a nosotros, son correctivas. Tomaría en primera persona, de mi propia estupidez, con todo cariño me lo digo. O sea que uno mira para atrás y uno ve las estupideces que estaba haciendo, ¿no? Porque uno, no sé, yo nunca fumé, pero he comido cosas que no eran saludables para mí. Y uno decía, si uno sabe, no cuesta tanto darse cuenta de que eso no es saludable, ese estilo de vida, trabajar tanto no es saludable. O sea, cada uno de nosotros va quedando condicionado para desoír su propia naturaleza. Y eso es a lo que invita todo ese paradigma del humanismo. Lo que busca el terapeuta formado en esta manera, en esta mirada, sí tiene que saber que la patología existe, pero tiene también que armar, dice Abraham Maslow, allá se ve en el fondo mi perro Tao, Me apareció. transpersonal, él va a dar varias vueltas, son 53 kilos de perro dando vueltas, él está haciendo su cosa, ¿no? Entonces, de ir viendo, él está siguiendo su naturaleza, está haciendo lo que hace un perro, está amasando mi sillón, que es el suyo. ¿Cómo es un perro sano?, dijo Maslow. Porque la psicología había estudiado al perro que cuando escucha sonar el timbre se esconde debajo de la mesa y empieza a temblar. Claro. O al perro que corre y muerde a todos los vecinos. Y entonces eso es lo que estudió la psicología. Pero Maslow y muchos otros dijeron, ¿cómo es un perro sano? ¿Cómo sería estudiar un ser humano que es feliz, que tiene una buena pareja, que tiene amigos y perdura, y que sabe crear buenos momentos, y que es altruista? El hombre autorrealizado, escribe él. Entonces empieza a encontrar que Oriente se había centrado en no perder el contacto con eso que es autorrealizarse, pero no en un sentido económico como el sistema nos lo vende, sino que en Oriente autorrealizarse era más o menos esto. Yo suelo dar últimamente charlas con pequeños objetos para poder ilustrar. Entonces, Ceci, vos esto lo conocés porque has tomado clases conmigo, y además en yoga se usa. Este está traído de California una vez que viajé a Esalen. Es un címbalo que tiene la cualidad de ser, tiene un soporte de madera, y el metal está sostenido por algo muy sutil que son dos hilos. Eso, que es casi sostenerlo en el aire, hace que uno lo toque y eso sigue, 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 sigue. Uno puede ayudar a entrar en meditación o puede dar una consigna grupal. Todos, cuando nacimos, éramos esto. Un trauma
lo que hace es esto. Un trauma nos silencia. Eso es un trauma. Y si no es un trauma, la cultura se va a ocupar de hacer esto. De manera más bonita, con telas abigarradas. Yo ahora por razones de didáctica elegí simplemente una chalina. Entonces, uno suena así. Y uno se siente triste. Y muchas veces Y uno sin se saber por qué. siente, claro, que no vale nada, que es un fracasado, que es un fraude. Y en verdad lo que le pasa es que no está volviendo a escuchar lo que alguna vez escuchó cuando empezó a decir yo mismo, el sí mismo del que hablaba Jung. Entonces, el trabajo del que habla la psicología transpersonal, y también las psicologías de Oriente, porque de ahí se abreva, es ir desenvolviendo esto, hasta ir viendo cuándo, en qué momentos, a través de qué procedimientos, eso vuelve a sonar más parecido. Y de algunos momentos, en algunos momentos, encontramos que con esa persona sonamos así. Y con esta otra persona, no. Y en este quehacer sí, y en este otro nos acalla. Y hay un momento en donde ya no queremos que nadie ni nada haga esto con nosotros. Y lo que yo he visto es que muchas veces lo que ha hecho esto es la educación de la escuela, de la familia, o el terapeuta, que le puso una etiqueta, lo envolvió en otra, le puso todo el DSM-4, el DSM-5, y ahí quedó el paciente. Y ahí quedó el paciente, que es un TOC, como escucharon. O sea que lo que hace falta es liberarnos de lo condicionado. Por eso esto de la autonaturaleza inobstruida es volver a ir encontrando qué lugares, qué personas nos acallan y qué actitudes nuestras hacen que nosotros nos acallemos a nosotros mismos. Porque eso es lo que aprendimos, a decir de mí que soy una estúpida. No que cometí una tontería o una estupidez. No es lo mismo decir, qué estupidez lo que hice. O sea, se quemó otra vez la pava porque la dejé en el fuego y me abstraje. Otra vez dices estupidez, pero eso no me hace estúpida. Hago una tontería, eso no me hace tonta. Eso, cuando yo estoy haciendo eso, uno va autoobservándose, porque uno solo va a ser feliz con eso. Y eso es lo más sencillo que hay. Pero desenvolver todo eso cuesta y es el más bello trabajo que uno puede hacer. Y con un terapeuta, si sabe que de eso se trata, es una preciosura de trabajo que el terapeuta primero va a tener que hacer con uno mismo. Y el terapeuta nos tiene que ayudar a volver a ser clean. ¿Ceci? No, que parece mentira que el contacto con uno mismo, que debiera ser lo más natural, está tan obstaculizado desde el vamos, ¿no? O no desde el vamos, pero sí desde, como decimos, desde la crianza, desde la educación. Hoy día hay algunas propuestas y lugares de vanguardia, como decís vos, en donde se está teniendo en cuenta esto y se está empezando a educar para permitir que esto se despliegue, ¿no? Sí, sí, exactamente sí. De hecho, Argentina hoy 2020 tiene regulada, por ejemplo, la Ley de Educación Emocional en Formosa y en Entre Ríos. Entonces, perdón, Entre Ríos o Corrientes, en este momento me viene la confusión, después lo pueden googlear, pero debe legislarse en todo el país, ojalá que una vez que pase la pandemia y luego concretarse. Pero más allá de la legislación general, en cualquier lugar del mundo está habiendo maestros de escuela, profesores de secundaria, que están haciendo cosas para la educación emocional y para que las personas recuerden eso otro. O sea que se han dado cuenta de que la educación lo que hizo fue maniatar y que el sistema además quiere que estemos así. Porque cuando uno suena así, lo que siente es una falta. Y lo que está faltando soy yo. Pero el sistema me va a decir que si yo tengo tal coche,
con eso ya voy a ser yo. Y si cambiara las paredes de mi casa, o si me vistiera así, o me pusiera una extensión en el cabello, o me pusiera un poco de botox aquí en las arrugas que ya se ven, etcétera, etcétera. Pero no, nunca con eso sucede. Y sigo tocando y sigue habiendo insatisfacción. Entonces, lo que vino a ser un ser pasa a ser un cliente, inclusive del psicólogo, un cliente. A veces en forma exprofesa, perdonen colegas, y hay veces simplemente por la mejor buena voluntad, simplemente porque no se sabe cómo hacer, porque no se aprendió, porque no se instruyó sobre que había otra manera más afectuosa de acercarse al paciente. Te diría como para aprovechar este símbolo, una de las tareas para poder aprovechar el reconocer el sonido de sí, es encontrar qué lugares, qué actividades, qué personas nos hacen no olvidarnos de eso. Y en Oriente lo que nos dicen es que los grupos son indispensables. Y hoy en día lo sabemos hasta cuando hay trastornos alimentarios, trastornos de alcoholismo, adicción a sustancias, adicción a personas. Entonces, el trabajo sobre sí requiere de esto. Entonces, se suena con otros y se crea otra belleza. Y cuando nos sabemos que estamos en un todo, que es más grande que lo que me pasa a mí, mi solitario sonido, esto es muy alegre y esto tiene otro sentido. Y en este tiempo de sinsentidos, curiosamente, es cuando yo más voy viendo en 35 años que hago esto, que la gente está empezando a sonar así, para acciones altruistas, para rechazar una educación castradora de la esencia. Ya no hablemos de envidia del pene, por favor, estamos en el siglo XXI. Entonces, eso, necesitamos que esta situación de pandemia nos ayude a liberarnos, porque el riesgo que corremos es que esto que hace falta usar, por supuesto que sí, el barbijo, el tapaboca, pero que no nos haga esto ahora. Entonces nos quedamos todos guardados, todos lejos de todos, y todos desconfiando de todos, y nos vamos a morir así. No, déjenme tranquila. Yo uso mi tapabocas siempre, pero mi apuesta es a que eso me ayude a ser más libre, no más cautiva del sistema. Y eso es lo que la psicología transpersonal enseña a través de quienes han pasado no solo pandemias, han pasado todas estas matanzas y las siguen pasando, ¿no? Así que bueno, Ceci. ¿Te parece, Virginia, que a lo mejor este momento tan emblemático, ¿no? Y de tantos cambios, de tantas crisis, de tanto sufrimiento, pudiera servir para tomar, digamos, para una vez que se quiebran estas, ¿no? Estas certezas, de alguna manera también los condicionamientos, lo que suponemos que somos, a lo mejor puede ser un momento para reconectar, digamos, con esto que plantean estas tradiciones de sabiduría, con esto que plantea Jung, ¿no? Muchos otros, reconectar con nuestra esencia, con quiénes somos realmente, y entendernos en una globalidad, ¿no? Porque quizá esta pandemia nos permite tomar conciencia muy fuertemente de eso, de la vinculación con los otros. Totalmente. Yo digo, ¿qué veo yo desde mi mangrullo? No sé si en todos los países existe esta palabra, pero es una atalaya, es un puesto de vigía en alto, en donde seguramente es una palabra de estas tierras, se veía en el horizonte si venía el enemigo, ¿no? O qué cosa venía, si venía un emisario. Entonces, yo vivo en el campo y vivo en esto de cuidar la sensibilidad, la sensibilidad sería cuidar esa sensibilidad, y también la sensibilidad del cuerpo, porque el cuerpo está sometido a mucho maltrato en este momento de todo tipo. Cuidar la sensibilidad no es esconderse. Cuidar la sensibilidad es encontrar con quienes sonar así.
Cuidar la sensibilidad es en este momento tomar aprendizajes que nos ayude a que nosotros no ejerzamos el autoodio, el autorrechazo que hace que nosotros hagamos esto. La detención de nuestro propio sonido original. Cuidar la sensibilidad es dejarla que suene. Es cuidar, como no sé, ahí tengo una orquídea. Yo la cuido, la miro, la saludo todos los días. Y está ahí sacando una hojita nueva, es un bebé todavía. Cuidar la sensibilidad es darle lo que necesite. ¿Qué necesita? Riego solo una vez por semana. Tengo que aprender cómo es cuidar una orquídea. Yo sé cómo es cuidar una Virginia. Yo sé cómo es cuidar un cuerpo. Yo soy vegetariana hace 35 años. Tenía una ignorancia tremenda porque no se estilaba ser vegetariano, lo era por razones éticas en virtud de mi amor a los animales. Pero bueno, me di cuenta luego con la información que le daba de comer cosas de golosinas, cosas, aceite hidrogenado, cosas espantosas que me daban resultados espantosos en mi propio cuerpo. Entonces, este es un tiempo de aprender todo de nuevo. Y cuidar la sensibilidad del cuerpo va en paralelo a cuidar la sensibilidad de las emociones. Porque las emociones no nacen en la nada. Las emociones nacen en un cuerpo, no están generadas por el cuerpo, no la conciencia, pero las emociones precisan del cuerpo para expresarse. Y para eso necesito, y Krishnamurti hablaba mucho de esto, de un cuerpo que esté afinado como un violín. No siempre podemos, pero yo lo concibo, yo que soy animalista de vocación, hablo del hermano cuerpo, ¿no? Así como está ahí Tao, mi perro, yo no, un día sentí la tremenda vergüenza de darme cuenta de que yo vivía, o sea, yo que me crié en una granja y que adoro a los animales, yo vivía en un animal y que lo maltrataba de un modo que si lo hiciera con cualquier otro animal hubiera sido para meterme presa, porque trabajaba hasta las 2 de la mañana, sería como sacar a correr a pasear el propio perro 270 vueltas a la manzana, y no darle agua, y seguí, y adelante, no, ahora no, y desconocer las ganas de hacer pis, ahora no, tenés que terminar este capítulo, ahora no, tenés hambre, aguantate, ya comiste, suficiente. Poder volverse como San Francisco de Asís, que habló del hermano cuerpo. El hermano cuerpo, cuando Oriente nos habla del cuerpo, vamos a encontrar faquires espantosos, con todo respeto, que se acuestan en camas de clavo para a través del sufrimiento encontrar experiencias espirituales. No, gracias. Ya la rendí esa materia. Así como está eso, está el yoga, el tai chi, el aikido, ejercicios del taoísmo, que permiten entender al cuerpo como algo muy fino, que sería la expresión visible de lo invisible. De manera tal que lo que hace falta es cuidarlo desde el uso de su energía, de sus posturas, de su tensión, al uso de con qué nos vestimos, al uso de, sobre todo, al aspecto también muy especialmente de qué lo hacemos. Es lo mismo un cuerpo hecho de fiambres, por ejemplo, de animales muertos, que un cuerpo hecho con cosas frescas. ¿Con qué? Yo siempre pienso, tengo 58 años, ¿de qué quiero hacer yo mi cerebro de los 70? 68, pienso 10 años para adelante, ¿no? Entonces, con esto que voy a comer voy a fabricar mi cerebro, mis piernas, mi corazón, de los 65, de los 68. Entonces, eso de poder cuidar al cuerpo, porque es absurdo que elijamos, y está muy bien que elijamos el mejor alimento para nuestros animales queridos, y cualquier cosa para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo y nosotros debemos ser un ser querido para nosotros mismos. Y bueno, eso hay que saberlo para poder también tenerlo en cuenta en la lista de chequear la salud emocional y el cuidado de la sensibilidad del paciente o del alumno, ¿no?
¿te parece que de alguna manera nuestra cultura no transmite esta concepción de que en realidad somos mucho más que un cuerpo, somos mucho más que unas emociones, somos mucho más que unos pensamientos, y de alguna manera no llega a que podamos darnos cuenta que hay tanto más por descubrir dentro nuestro y que estamos tan ajetreados, tan estresados, tan llevados hacia afuera, tan en el consumismo, que muchas veces, la mayoría de las veces, estamos perdidos en eso, ¿no? Sí, muchas personas están en este momento dándose cuenta de que no van a querer vivir como vivían, subirse a un Bueno, auto para viajar hacia la gran ciudad y trabajar, o para qué tanta ropa, para qué tantos zapatos, si empiezan a dar todo eso, o a aprender sobre alimentación, porque uno dice ahora, tenés que tener el sistema inmunológico sano. Cuando buscas eso, sea que tengas diabetes, fibromialgia, o quieras simplemente criar un hijo sano, vas a encontrar la misma foto. No vas a encontrar allí embutidos o todas las cosas que nos venden, las galletitas que nos vende el mercado, los cereales llenos de azúcar. O sea, hace un rato mencioné una palabra. En tanto consumamos lo que el mercado produce, el cuerpo es un cliente, hasta muerto es un cliente. Un muerto mueve mucho dinero, un muerto es un buen cliente. Y un enfermo ni que hablar, es un cliente fantástico. Se le venden medicamentos, se le venden prótesis, inclusive si no las necesita, operaciones también. No hay problema. Todo eso se paga, alguien lo paga. El cuerpo es de uno, sí, claro. El punto está en que estamos en esta situación, Ceci, lo que yo veo. Por un lado está el que ha quedado en una situación de hipnosis, como dicen las antiguas tradiciones, estamos dormidos, estamos hipnotizados, y lo que nos dice el sistema, yo lo veo todo el tiempo cuando paso por algún canal de televisión que tiene pauta publicitaria, se ve a alguien comiendo, en este momento una muy gráfica, de un choripán, que sería un chancho muerto metido en una tripa, todo eso en un pan blanco, con mucho picante. Eso en Argentina es un choripán, un chancho es un cerdo aquí. Bueno, eso. Te comiste el primero y te dio acidez, no se sabe bien por qué. Pero tal medicamento, si lo llevaste con vos y fuiste previsora, te lo tomás y otra vez te puedes comer el segundo o el tercero. ¡Qué maravilla!, ¿no? Que exista tal medicamento. ¡Wow! O sea, el sistema me quiere enferma. Y cuando uno ve los pacientes de distintas enfermedades, ¿qué están haciendo? Buscando información sobre alimentación viva. Entonces cada vez hay más tratamientos que lo que están buscando es llevar otra vez el cuerpo, devolverlo a la naturaleza, a los no conservantes, a nada prácticamente que se venda en un almacén o en un supermercado. Todo eso está hecho lejos de la naturaleza. Entonces diría, está el sistema de consumismo, está el sistema, lo pondría aquí, con todo respeto, el sistema del cuidado sagrado del cuerpo, si se quiere, del cuerpo como algo sagrado, un misterio, y lo que lo habita, inclusive de acompañar a eso que lo habita y que lo ha fabricado. Se fabricó un cuerpo para encarnar como humano, encarnar. Y después hay algo que está más o menos como a esta altura, que es el pensamiento mágico. Entonces es como, es la New Age, es la moda del yoga, y todo egoico, ¿no? Entonces es simplemente, se me ocurren ahora demasiadas personas en la cabeza, demasiados Instagrams que están patrocinados y demás, por cremas carísimas. Entonces está la chica que es yogi, ha hecho un retiro en Bali de 3 meses y ya es yogi, y no llega a 30 años, pero ya es yogi. Entonces está en la postura diciendo, sé feliz con vos misma. Claro, tiene un cuerpo divino, es toda ella divina, y fue a Bali por 3 meses, y ya es yogi. Y yo no puedo porque estoy gordita, porque ya tengo 60, o porque no sé qué, no llego a eso. La verdad, soy un desastre. Entonces, este consumo del novismo y del hacerme creer que ya soy re sutil porque me sé no sé cuántos mantras y la ley de atracción y no sé qué cosa, es una venta de un montón de libros que había que, para mi gusto, usar para... Yo tengo un libro ahí que, como está torcida mi notebook,
Para esas cosas hay que usar esos libros. Para si la heladera se mueve, ponemos un libro de esos abajo. Son libros que confunden. Se parece a esto, pero no lo es. Es más consumo, más de lo mismo. Entonces es pensamiento mágico que confunde más. Y bueno, poder discernir a veces nos va llevando por caminos torcidos que finalmente derivan, si uno tiene buena voluntad, en el camino correcto, en donde eso tampoco se convierta uno en un cliente de esa mercadería. ¿Cómo te parece a lo mejor que podríamos, de qué manera, si hay alguien que está buscando salir ¿no? de esta hipnosis colectiva y reconectar con esto, de qué manera hacerlo y no confundirse? ¿Cómo discernir? ¿Cómo discernir? ¿Cómo no confundir? Es muy importante esto. Mira, hace un rato le contaba, les cuento a todos, a Ceci, que bueno, yo volví al campo al que pertenezco y donde no creo que vaya a ir, donde me crié. Y claro, cuando fui a Buenos Aires, con el que era en ese momento mi novio y el que iba a ser mi suegro, nos metimos en un lugar que no sabíamos que era siniestro porque nosotros éramos Heidi y compañía. Entonces, pasé por cosas espantosas, pasé por maestros pseudo maestros, pasé por abusos de buena voluntad, abusos de distinto tipo, gente que decía ser lo que no era, y luego eso me enseñó a poder acompañar a multitud de pacientes que habían pasado por situaciones similares. Entonces, cómo discernir es muy difícil. Sin embargo, hace falta la prudencia. Creo que hay rasgos distintivos. Tenemos que ser prudentes, ir viendo dónde estamos para poder sentir cuál es el olor del ego, para poder ver cuál es el bestseller que parece que empezó bien, pero después todos los nichos, empezó con el buen libro de la longevidad desde el yoga. Y ahora ya tenemos almas gemelas y sincronicidad y no sé qué. Hay un nicho vacío y ahí metemos un libro. Entonces decimos, bueno, esto ya se echó a perder, tengo que ir buscando otras cosas. Entonces uno puede ir encontrando buenas editoriales, desconfiando, o sea, desconfiando de aquello que es fácil. En general la caracterización es que es fácil, es rápido, tiene grandes promesas. En general me invita a que muy pronto voy a ser terapeuta y ya voy a poder con energía, y van a usar palabras como energía, cuántico, y van a hablar de cosas que los físicos mismos dicen que no saben, por la teoría de la cuerda, de la desdoblación el desdoblamiento en el tiempo, ya explicamos todo, la terapia de la vida pasada, la vida futura, pero yo me quedo en la terapia de vida presente. Es revolucionaria la terapia de vida presente. La verdad es que desconfiar de todo eso y de la sanación inmediata, la verdad es que si yo hago terapia, yo la hago con alguien que haya pasado por la universidad, porque cuando llevo a mis perros, los llevo a un veterinario que ha pasado por la universidad. Entonces, y la fisiatra que viene aquí a hacer la acupuntura es veterinaria y ha pasado por la universidad. Entonces, no es una garantía, pero una titulación universitaria ya por lo menos aproxima. Y el poder ir sintiendo el olor de dónde estamos. Yo huyo de todo lo que sea carísimo, me produce náuseas. Me producen náuseas los posgrados carísimos, me producen náuseas, todas las cosas que sean carísimas me dan asco, y el Centro Transpersonal de Buenos Aires tiene una política económica al revés. O sea que hemos preferido, por ejemplo, en esta inflación argentina, conservar los mismos aranceles en 3 años, porque sí, porque hace más falta. Y no estoy haciendo publicidad del centro, estoy diciendo no se queden donde sea caro. Es una manera más de demostrar que eso no está bien, no está bien la persona que cobra tanto por una consulta o que cobra tanto para dar una titulación. Entonces, todas esas son señales, señales de que uno puede evitar lugares equivocados. Y observar, no idealizar a nadie, a nadie. Observar, observar y observar quién es el otro y qué hace con su vida. Así que
eso, yo cuando derivo, yo no soy más terapeuta, pero cuando alguien me pregunta, yo derivo a un paciente solamente a aquella persona que yo conozca hasta lo que come, cómo piensa, cómo vive, qué hace con su dinero, qué hace con su tiempo, porque ese terapeuta va a poder acompañar al otro, ¿no? Entonces, eso, huir de todas estas cosas, es como reconocer por lo contrario. Y en ese discernimiento, no entregar la confianza tan fácilmente a nadie, ni a mí, ni a Cecilia, ni a nadie, sino ir viendo, porque es muy delicado justamente esa sensibilidad. ¿Y qué pasa, Virginia, si ya alguien aprovechó de esto? Bueno, de mí también, no se preocupen. Creo que mi terapeuta dice que esto concuerda. O sea, uno se repara de eso también, como se repara de todos los abusos que uno ha vivido. Entonces, uno reaprende a cualquier edad y uno necesita sí tener un interlocutor, hablar de eso que le pasó, conversarlo con un terapeuta que sepa de eso, con amigos, con compañeros de camino, y pertenecer a lugares, pero pertenecer conservando la capacidad de discernimiento siempre, siempre, por lo menos es lo que yo elijo. Ceci, ignoro cuánto tiempo hace que estamos hablando, así que vos sabrás, Facundo sabrá, o alguien nos avisará que estamos haciendo. Que nos avisarán. Digamos que buscando una congruencia y una coherencia, ¿no? En las personas a las cuales uno recurre, y también teniendo en cuenta que es un camino trabajoso esto de ir hacia adentro y trabajar con uno mismo, que no es que ya está, o digamos que hay una solución fácil, sino que es un trabajo eterno que te puede durar toda la vida. Dura toda la vida, o varias vidas quizás. O varias vidas. Esto que decís me parece muy importante. A veces, aunque yo lo suelo repetir en cualquier actividad que brinde, alguien a la cuarta semana dice, todavía no logro desarrollar la conciencia testigo, o sea, no me sale la práctica. No, corazón, es que no, esto no te va a salir ni cuando termine este curso, ni el siguiente. O sea, eso lleva toda una vida. Simplemente esto empieza así. Esto empieza así y hay que empezar con esto. Y eso lleva mucho tiempo. Fíjate que las neurociencias nos dicen que, y acá es donde todo el mundo se va de nuestra charla, desarrollar habilidades cualquiera, el maestro mayor de obra, maestría en ese sentido. Maestría en algo son 10.000 horas de práctica. Maestro mayor de obra, maestro albañil, maestro pisero. Maestro de yoga, un psicólogo que tenga una habilidad de ojo clínico, mi médico que cuando entras te dice, ajá, ¿y esas ojeras? Ajá, ¿qué pasa que estás tan pálida? Ajá, o sea, eso, ¿no? Que tiene la maestría del ojo clínico. ¿Cómo lo desarrolló? En un curso de fin de semana, con alguien muy elevado, que les dio un manual así cipeado, y listo, les dio la técnica, y así, hace así, ya se da cuenta. No existe eso. No existe eso. Lo que existe es práctica, 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 disciplina. Por ahí no, supongo que ya iremos redondeando. En un seminario de budismo sobre psicología budista, cuando hablamos de todo esto hablamos de laico. Cuando los científicos se reúnen con su santidad el Dalai Lama, lo que él promueve es que sea una ciencia laica, meditación laica, o sea, no budista. Yo no adhiero a ninguna religión en lo personal, porque me da libertad para estar en todas y tomar e integrar y encontrar lo que tienen en común. Cuando se busca esto de la práctica, decía en un seminario sobre psicología budista, dos cosas dijo este hombre que a mí me resultaron muy útiles. Una es, este hombre, porque bueno, después resultó que el hombre no era tan bueno como se vendía. Era un señor de otro país que venía a dar a Argentina cursos sobre budismo, y después se encontraron casos bastante feos, demasiado comprobados, así que bueno, yo digo, también este señor, no importa, hay veces en que malos instructores o maestros enseñan buenas cosas a gente que tiene buena voluntad de aprender. Y dijo algo valioso este hombre, que es que ¿cuál es el camino hacia la felicidad?
Y la felicidad va a ser el cuidado de esta sensibilidad nuestra bajo cualquier rango de dificultades que tengamos. Cuidar que esto siga resonando, que esto siga cantarín, que esto siga amando, que esto siga siendo altruista y no se apague porque fuimos altruistas y se aprovecharon de nosotros. Y no se apague porque amamos y algún psicópata de turno aplacó nuestro sonido. Volver a sonar, volver a sonar. Entonces, eso sería la felicidad. Volver a encontrar ese sonido y aprender a autosonar y a irnos de lo que nos lo apaga. Eso, ¿de qué manera se consigue la felicidad? Digan una palabra, dijo él, y varios dijimos distintas cosas. ¿Cómo se llega a la felicidad? A través del amor, del altruismo, de la solidaridad, de la compasión. No, 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 no. El camino a la felicidad es la disciplina. Y ahí es como, ¡ay! ¿Y qué significa disciplina? Dijo. Disciplina significa ser discípulo de aquello en lo que crees. Es decir, cuidar aquello que crees. Y alguien levantó la mano y ese alguien tenía un niño en los brazos, un niño de unos 2 años. ¿Qué sería cuidar? Y con esto es como el centro de nuestra charla, ¿no? Tenés un hijo ahí. ¿Cómo es cuidar a tu hijo? Vos sabés cómo es cuidar a tu hijo. Así es cuidar. O sea, cuidar esa sensibilidad, cuidar esa esencia que después fue envuelta en tanta cosa, en tanta educación acertada, equivocada, propaganda, publicidad, equipo de fútbol, hacernos fanáticos, hacernos de una religión o de un club de fútbol o con todo el respeto de todos, pero que todo eso nos apagó en vez de hacernos brillar. Volver a ser discípulo de uno mismo sería recobrar el original sonido de sí y tener disciplina de la práctica cotidiana, de recordar ese sonido. Estando con otros, nos recuerdan. Hay ciertos autores que nos recuerdan. Hay ciertas personas que nos recuerdan a nosotros mismos. Yo sigo charlas de estos y aquellos que a mí me acompañan a recordarme mi trabajo, mi tarea. Y desde la tecnicatura lo que ustedes hacen formalmente tiene una estructura universitaria que honro que exista, y el trabajo con el que ustedes están comprometidas es trabajar sobre ustedes porque el frutero da fruta, el panadero da pan, y ustedes se dan, y yo me doy a mí misma. Y hay que dar algo de buena calidad, y eso es ser discípulos de aquello en lo que uno cree. Ceci, ¿querés redondear vos? Gracias. No, quería agradecer desde la UGR y desde la Tecnicatura Universitaria en Yoga y Salud Integral por tu presencia y por tu amorosidad y por esta charla. Y bueno, ya te convocaremos más adelante a algún otro encuentro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todo el equipo que hizo posible, gracias al público, gracias a quienes escuchen en diferido, y gracias a la UGR por dar espacio a una mirada de vanguardia y que se pueda mencionar así en la historia, como hicimos recién, entre las primeras universidades en donde esto tuvo espacio. Yo tengo hoy el honor de dar charlas en distintas universidades, pero siguen siendo todas ellas pioneras, como los colegios de psicólogos y demás. Entonces, bueno, el espíritu hoy tiene un espacio universitario y se lo entiende como algo que deviene de la ciencia también su estudio. Así que bueno, bendito sea. Gracias. Gracias Maru, gracias Cecilia, gracias Facundo que estuvo allí ayudándonos en la parte técnica, y gracias a todos los que están aquí hoy, que es cada vez que alguien enciende este video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.